nuestras Biblias el libro de los Hechos en el capítulo 20 y vamos a dar la lectura a los primeros 12 versos de este capítulo. Si ya usted lo tiene, siga conmigo la lectura, si no, escuche. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba diciendo, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Oremos. Padre Celestial, Dios del universo, de toda la tierra, pero también Dios de nuestros corazones. Nuestro Padre, te podemos decir con seguridad, pues en Cristo estamos. Queremos darte gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por estar ahora delante de tu palabra, en el día señalado por ti y, Señor, de la manera señalada. Gracias porque sabemos que tú has prometido estar donde quiera que estén 2 o más reunidos en tu nombre. Rogamos tu presencia con cada uno de tus hijos hoy adorándote y rogamos, Señor, que la exposición de tu palabra, Señor, sea usada poderosamente por ti para edificar, para consolar, para exhortar, Señor, para que cada uno de tus hijos sea bendecido con ella. Y también rogamos que muchos de los que no lo son, escuchando tu palabra, se vuelvan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Es en Cristo que imploramos todas las cosas. Amén. Los primeros 2 mandamientos de la ley moral nos obligan a mirar con atención a aquella manera en que Dios se revela a sí mismo en su creación para adorarle a Él y solo a Él y de la manera correcta. Y no como se revela a sí mismo solo en su creación, sino como se revela a sí mismo en este caso por las Escrituras, por la revelación especial. El hombre ha sido correctamente definido como una factoría de ídolos. En otras palabras, como una fábrica de ídolos en serie. Deja de adorar algo el hombre y pasa a adorar otra cosa. Pero naturalmente no adora a Dios, ni sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, para adorar a Dios y no estar equivocado en su adoración, debe estar atento a cómo Dios se revela a sí mismo. Dios es el que se revela a sí mismo y así nosotros debemos estar atentos a esa revelación de Dios. Pongamos un ejemplo para que se entienda esto. Vamos a pensar en un rey o un presidente de una nación. Vamos a suponer que nosotros tenemos una cita con el rey o con el presidente de una nación, aunque hay una gran distancia entre un rey y un presidente de una nación sobre sus derechos, etcétera. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una cita con esta persona tan importante en un país.
Y vamos a suponer que nosotros le llevamos un regalo del cual él va a estar muy contento por ese regalo. ¿Qué nosotros vamos a regalarle a un rey o a un presidente de una nación? Nosotros seguro vamos a tener que investigar cuáles son sus gustos. Y después que investiguemos minuciosamente cuáles son sus gustos, entonces nosotros nos podremos presentar delante de él con un presente que él tome como un presente agradable. Imagínense que a nosotros nos fuera la vida en eso. Que si nosotros le llevamos el presente equivocado nos mataran. Él se enfadara con facilidad y nos matara, como sucedía en el tiempo de los Césares, que con tanta facilidad ordenaban una ejecución, solo por no agradarlo, porque se consideraban dioses. Imagínense que nosotros estuviéramos en esa situación. Imagínense que estuviéramos en el tiempo donde para presentarse delante de un rey había que tener toda una metodología, y si tú no eras llamado, y si tú no te presentabas de la manera ordinaria, pues simplemente ese rey te rechazaba y te podía mandar a ejecutar. Nosotros nos tenemos que presentar para adorar al Rey de todo el universo. Y no se crean que no hay gustos en ese Dios y Rey. Y no se crean que no hay una metodología para presentarnos delante de Él. Sí la hay. Y nosotros tenemos que saber cuál es. Y solo así solo siguiendo la metodología correcta, nosotros vamos a adorarle de manera correcta a Él. Miren lo que dice el Catecismo Menor de Westminster, cuando responde de manera concisa en lo que consiste el obedecer el primero y el segundo mandamiento de la ley moral. Miren ustedes, la pregunta 47 de este catecismo dice: ¿qué se prohíbe en el primer mandamiento? Dice: el primer mandamiento prohíbe negar o no adorar y glorificar al verdadero Dios como Dios, Dios nuestro, y rendirle a cualquier otro aquella adoración y gloria que es debida solo a Él. Solo Dios debe ser adorado. Solo Dios debe ser exaltado por nosotros y tenido como Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos adorando a ese verdadero Dios? Que debe ser solo Él adorado. Bueno, miren lo que dice la pregunta 50 de este catecismo. ¿Qué se exige en el segundo mandamiento? Yo les recuerdo a ustedes que el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora, recuerden que hacerse imagen no es solamente hacerse un muñeco, sino hacerse imagen en la mente. Y esto es lo que sucede muchas veces con muchas personas que tienen en su mente un Dios. Y eso precisamente es lo que ordena este mandamiento que no hagamos. Que nos hagamos un Dios que no es Dios. Nos hagamos en la mente una imagen de Dios que no es la verdadera. Aquí tenemos el segundo mandamiento y vamos a ver qué dice el Catecismo de Westminster en relación a qué se exige en ese segundo mandamiento. Y ellos dicen: el segundo mandamiento exige recibir, observar, y también observarlo de hacerlo, y guardar puras y completas todas las ordenanzas y adoración religiosa. Y miren cómo dice ahora: tal como Dios las ha establecido en su palabra. ¿Cómo? ¿El segundo mandamiento nos habla de adoración? Si lo que dice es no hacernos imagen ni ninguna semejanza. Bueno, el asunto es el siguiente. Cuando nosotros adoramos a Dios de una manera que Él no ha mandado, nosotros lo estamos haciéndonos la imagen de que Dios es de una manera cuando Él no es de esa manera. Estamos incumpliendo el mandamiento. Por eso ellos dicen que lo que está prohibiendo este mandamiento es que tú adores de una manera distinta. Lo que exige este mandamiento es que tú observes con detenimiento, puras y completas, todas las ordenanzas que tenemos en las Escrituras, que Dios nos ha establecido en su palabra, para ordenarlo, para adorarlo de manera correcta. Cuando nosotros nos ponemos a brincar y a saltar en medio de un culto a Dios, y ponemos comillas allí, y nosotros decimos, podemos hacer cualquier cosa porque Dios es bueno, es alegre y es todo amor, amor, amor. Ahí estamos diciendo con nuestra adoración equivocada, estamos diciendo que Dios es todo amor, 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 que es todo alegría y que Él
pues soporta todas las cosas, y si nosotros somos sus hijos, Él es papito lindo, nosotros podemos hacer lo que quiera. Y estamos mostrando con eso que no conocemos verdaderamente al Dios que se revela en su palabra, sino que tenemos una imagen de Dios en nuestras mentes que no es la imagen correcta de Dios. Precisamente eso prohíbe el segundo mandamiento. Precisamente eso exige el segundo mandamiento, atender cuidadosamente a las Escrituras. Ahora, notemos cómo estos mandamientos nos exigen el observar y atender atentamente y minuciosamente a la palabra de Dios, a cómo Él se revela a sí mismo, y que debemos adorarlo, obedecerle y servirle solo de la manera que Él nos ordena en las Escrituras. Mirando la porción de las Escrituras que nos ocupa hoy ya, observaremos que esta nos señala algunas cosas en la narración de Lucas que tienen una marcada intención por el autor humano y también indudablemente por el autor divino, que es quien inspira a Lucas, y que solo escudriñando o atendiendo el significado de esas señalizaciones intencionales podremos sacar verdadero provecho a la lectura y consecuente obediencia y adoración a Dios cuando nosotros miramos la Escritura. Vamos a mirar en el texto y le vamos a preguntar al texto: ¿tiene alguna intención el Espíritu Santo y Lucas al mostrarnos este relato y a algunas personas y sucesos? ¿Tendrá alguna intención Lucas? ¿O nos escribirá nada más que para entretenernos? Indudablemente Lucas y el Espíritu Santo tienen alguna intención cuando nos hacen este relato. Ahora, ¿por qué nos habla tan insistentemente del apóstol Pablo? ¿Nos querrá enseñar algo por medio de tan insistente señalización y descripción de sus acciones? ¿Por qué nos señala que los discípulos se reunieron el primer día de la semana? ¿Tiene algún objetivo esta marcada señalización? ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? Esas son preguntas que nosotros debemos hacerle al texto. ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto y todas las anteriores? Nosotros vamos a predicar bajo el título La persona y el día señalados. La persona y el día señalados. Teniendo en cuenta que, bueno, que en el texto tenemos cierta persona y cierto día señalados realmente. Entonces, vamos a ver, por supuesto, dividir nuestro sermón en solo dos partes: la persona señalada y el día señalado. Entonces, viendo primero la persona señalada, indudablemente nosotros tenemos que concluir que esa persona es el apóstol Pablo. Y va a ser muy fácil que nosotros nos demos cuenta con una mera lectura de los primeros versos, nada más, sin tener que llegar a los versos del 7 en adelante. Vamos a darnos cuenta que Lucas está enfocado en una persona. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está enfocado en una persona. Todo lo demás gira alrededor de esa persona. Realmente es así. Y en este caso, esa persona no es Jesús, no es el Espíritu Santo, pero hermanos, pero es un apóstol de Jesucristo. Y miren cómo dice Lucas. Después que cesó el alboroto, yo le pido que sigan en su Biblia, dice: llamó Pablo a los discípulos. Fíjense, Pablo a los discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Quién llegó a Grecia? Está hablando de Pablo todo el tiempo. Dice, después de haber estado allí 3 meses, hablando de Pablo, y siéndoles puesta acechanza por los judíos acerca cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea. Fíjense que todos los demás personajes son secundarios en la historia. Todos los demás personajes son secundarios. Hubo un momento en que Lucas habla en primera persona, en este caso del plural, cuando dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ya ahí Lucas se incluye en la narración, pero él sigue siendo una persona secundaria. El importante ahí es Pablo. Fíjense que cuando seguimos hablando, dice: el primer día de la semana, verso 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas. Dice un joven: pero Pablo largamente. O sea, toda la narración, todo es el centro de atención en este relato es el apóstol Pablo. Solo leyendo por arribita, nosotros podemos decir, ¿de quién habla esa historia? Nosotros tenemos que decir de Pablo. Y realmente hace rato, en el libro de los Hechos es así.
Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, está hablando sobre la vida y los hechos de un hombre al cual Dios escogió, Dios capacitó, Dios llenó de su espíritu para hacer su obra y para ser un apóstol o un enviado especial de Jesucristo para plantar iglesias y para edificar iglesias. Esa es una realidad. Ahora, Lucas nos narra acerca de este hombre. No solamente nos habla de él, sino es que nos da detalles sobre qué era lo que frecuentemente hacía. Y esto, hermano, sin duda tiene algo que ver para nosotros. Se nos dice lo que hacía con frecuencia Pablo. Y noten conmigo en los primeros versos que a qué se dedicaba Pablo y en unos cuantos versos más. Lo primero que vamos a ver que Pablo se dedicaba era a exhortar a los discípulos con las Escrituras. Hermano, Pablo se dedicaba a exhortar a los discípulos con las Escrituras. Los versículos 1 y 2 dice después que cesó el alboroto, recuerden que nosotros lo último que vimos fue este gran alboroto que hubo en Éfeso, y dice que después que cesó este alboroto, que sin duda duró más de un día, o sea, nosotros sabemos que hubo un momento en que cesó el alboroto como tal, con todo su auge, pero probablemente en varios días hubo todavía cierto calorcito que quedaba de aquel alboroto, cierta inconformidad en el pueblo, cierta intranquilidad, y muy probablemente a esto se refiere Lucas cuando dice después que cesó el alboroto, o sea, después que ya todos los ánimos se tranquilizaron. Entonces llamó Pablo a los discípulos. Recuerden que Pablo tenía intención de ir a Jerusalén, pero antes de ir a Jerusalén, e incluso después de Jerusalén llegar a Roma y quizás a España, antes de hacer esto, él quería pasar por Macedonia, él quería pasar por Acaya, él quería pasar por estas regiones y visitarlos, y visitar a las iglesias. Ahora, dice la Escritura que se presentó ese alboroto y después de que pasó este alboroto y todo se calmó, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo se iba, probablemente no iba a ver más a los hermanos en esta iglesia región donde estuvo más de 2 años, casi 3 años, y él, antes de irse, también les exhorta con la palabra de Dios. Hermanos, nunca debemos pensar que no necesitamos la palabra de Dios. Pablo estuvo por 3 años ahí enseñando la palabra de Dios. Antes de irse, les quiso exhortar nuevamente. Pablo cada uno de nosotros necesitamos la palabra de Dios cada día. Y si algo nos está señalando las Escrituras aquí, es cuál debe ser la función de un líder en una iglesia, de un anciano en una iglesia, de un pastor o presbítero en una iglesia. ¿Cuáles son sus funciones dentro de ellas? El apóstol Pablo es señalado como el ejemplo de esos líderes: exhortar con las Escrituras. Pero fíjense, Lucas sigue narrando en el versículo 2, dice, y después de recorrer aquellas regiones, o sea, las regiones de Macedonia, y de exhortarles con, ¿qué cosa? Con abundancia de palabras, llegó a Grecia, y que es lo mismo que Acaya. Allí llegó a Acaya, y en Acaya estuvo por 3 meses, o en Grecia estuvo por 3 meses. ¿Y qué estuvo haciendo por 3 meses? No hay que repetirlo. Exhortando a los hermanos con abundancia de palabras, porque a esto se dedicó Pablo por mucho tiempo. Pablo se dedicaba a exhortar con las Escrituras a aquellos que creían en el Señor. Y ya en este caso, él no iba plantando iglesias porque ya existían las iglesias. Ahora él iba por las regiones a los creyentes, visitando las iglesias y exhortándoles con abundancia de palabras. Versículo 7 dice: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, ¿qué hacía? Les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estamos hablando de un hombre que se dedicaba a predicar la palabra. Predicar la palabra, no hacer cuentos. Predicar la palabra, no organizar reuniones bonitas, ni hacer un culto entretenido, no, predicar la palabra. Cualquiera pudiera
catalogar este culto como muy aburrido. Pregúntenle a Eutico si no. Porque había abundancia de palabra, no abundancia de entretenimiento, ni de cancioncitas, ni de entretenimiento. Había abundancia de palabra. Fíjense si es así que se nos narra un evento aquí del cual vamos a hablar más detenidamente, donde se nos dice que había un joven sentado y como Pablo disertaba largamente, dice el versículo 9, Pablo disertaba largamente. Pero por si fuera poco, después que sucedió todo lo que sucedió con Eutico, dice el verso 10 que entonces, el 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. O sea, Pablo se dedicaba por entero en las iglesias a predicar la palabra, a exhortar con ella, a abundar en palabras necesarias para todos los santos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habiendo visto esto, notemos también que Pablo se dedicó a visitar las iglesias, a hacer acto de presencia, a estar en ellas. Hermanos, nosotros estamos hablando de muchos kilómetros recorridos. Fíjense, los exégetas, los que se dedican a estudiar las escrituras minuciosamente, los comentaristas bíblicos, incluso los historiadores de esta época, nos dan datos para nosotros tener idea de qué tiempo, esto que se narra aquí en 2 versículos, ¿en qué tiempo ocurrió? Bueno, ¿saben qué tiempo ocurrió aproximadamente? 1 año y medio. 1 año y medio. Desde que Pablo sale de Éfeso, da todo el recorrido por Macedonia y Acaya, y está 3 meses en Acaya, y luego regresa y llega a Troas, probablemente haya sido 1 año y medio. Estamos hablando de kilómetros, cientos, miles de kilómetros recorridos. Miles, no cientos, de kilómetros recorridos. Entonces, pero notemos el corazón lleno de amor de Pablo por la iglesia de Dios y cómo lo demuestra con hechos concretos, yendo y estando entre ellos. Si nosotros pensamos en las incomodidades de esa época para viajar, cualquier viaje hoy, usted sale hoy en un carro cómodo hasta La Habana, coge allí en La Habana un avión hasta México, y llegando a México usted coge otro carro hasta el hotel, y cuando usted llega al hotel te dice, estoy muerto. Yo sé que muy pocos cubanos han tenido esa experiencia, pero les podemos decir que cualquier tipo de viaje, por cómodo que sea, usted termina ese viaje exhausto. ¿Usted se imagina los viajes en tiempo de Pablo? Yo sé que por mucha imaginación que tengamos no lo podemos imaginar, porque la mayoría eran caminando. Los caminos no tenían las condiciones de los caminos y carreteras de hoy. Ni había mucha sombra como hoy, que hay edificios en casi todos los lugares. No, estamos hablando de un tiempo donde toda travesía era difícil. Las travesías por el mar eran a riesgo de naufragio, aunque hay riesgo hoy en cualquier barco, y pregúntenle al Titanic, de naufragio, pero en aquella época era mucho más latente ese peligro, pues las condiciones eran peores. Entonces, nosotros estamos hablando de que en este tiempo, ir a visitar a las iglesias así, era demostrar, no solo hablar, demostrar el amor. Este hombre tenía un corazón lleno de amor por las iglesias. Miremos a nuestros líderes para ver si son similares. Uno de los motivos de este viaje era motivar y demostrar el amor entre los hermanos por medio de una colecta para los santos en Jerusalén. Y aunque esto no lo sabemos por el relato de Lucas, porque realmente aquí Lucas no nos dice nada de esto, lo encontramos en las cartas escritas por el apóstol en este tiempo. En este tiempo Pablo escribió primero a los Corintios, escribió segundo a los Corintios, y escribió Romanos también desde acá, allí desde Grecia, le escribió a los romanos. Y por estas cartas nosotros podemos ver cuál era uno de los objetivos de estas visitas y de estar con los hermanos. Y entiendan esto antes de yo leer, que este motivo de recoger una colecta para los santos que estaban en Jerusalén y que estaban sufriendo la persecución, sufriendo despojo de todos sus bienes, pues esta colecta era una demostración real del amor cristiano hasta hacia otros cristianos.
Pablo no solamente amaba, él enseñaba a amar. Y él estaba diciendo con esto a los creyentes: ustedes tienen que demostrar el amor, no con palabras. Porque es muy fácil decir yo te amo. No, vamos a ver cómo tú amas. Santiago diría: ¿qué tú dices? ¿Cómo tú le decías a tu hermano yo te amo y lo ves pasando necesidad y no dándole? Tú no estás amando a nadie. Y Pablo no solo iba y amaba, sino también enseñaba a sus discípulos, enseñaba a los creyentes cómo debían amar. Y así podemos ver, como por ejemplo en 1 Corintios 16, 1 al 4 dice: en cuanto a la ofrenda, Pablo le está escribiendo a los corintios antes de llegar allá. Antes de llegar allá a Grecia, él cuando estaba en Troas, posiblemente de pasada, antes de llegar, recuerden, había que ir a Troas para luego cruzar a Filipos, que ya pertenecía a Macedonia, y en toda Macedonia bordear toda la costa para llegar luego a Grecia. Pero nosotros en ese viaje, posiblemente en Éfeso o en Troas antes de salir, en el viaje de ida, no en el de regreso que vamos, porque nosotros vamos a llegar a Troas ahorita, que ya les decía, esto se narra en 2 o 3 versículos, pero aquí estamos hablando de años, de un año de recorrido. Entonces, estando en Troas, o quizás antes de salir de Éfeso, Pablo le escribe esta carta a los corintios y le dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, la ofrenda que ellos tenían que recoger, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais ustedes designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Entonces él está dando órdenes sobre una ofrenda a los corintios, y nosotros podemos saber esto por la carta, no lo sabemos por la narración de Lucas, pero sí por las cartas. Como por ejemplo, el segundo a los corintios, escrita posiblemente desde Macedonia, ya sea de Perea o de Tesalónica, Pablo dedica 2 capítulos enteros a la colecta. El capítulo 8 y el capítulo 9 de segundo a los corintios, yo le sugiero que usted los estudie después para que usted vea cómo habla de esa colecta para los santos también en Jerusalén. Y en Romanos, escrita desde la ciudad de Corinto, ya estando en Corintio allí, él escribió lo siguiente: mas ahora voy a Jerusalén, está escribiendo, recuerde, a los romanos, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, la región de Macedonia y la región de Acaya, posiblemente la asociación de iglesias de Macedonia y la asociación de iglesias de Acaya, Macedonia y Acaya, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, los bienes espirituales de los judíos, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, cuando yo termine de enviarle esto a los de Jerusalén, quiero ir a Roma y para de ahí ir a España. Pero noten cómo Pablo habla de esa ofrenda que estaba siendo recogida en este recorrido del cual nos habla Lucas. Ahora, mirando todo esto, veamos el corazón amoroso del apóstol. Pero miremos también el amor del apóstol por las iglesias del Señor en todas esas acciones, así como en sus abrazos. Dice que cuando salió él de Éfeso, él llamó a los discípulos, los exhortó, ¿y qué hizo con ellos? Verso 1. Los abrazó, dice. Los abrazó. Este era un hombre que por ser apóstol no estaba distante de las personas. Él era muy cercano. Y un verdadero abrazo dice muchas cosas. Y este hombre no estaba pensando de que él era alguien muy elevado, sino que era alguien muy cercano a los discípulos del Señor, a la iglesia del Señor. Y él amaba, abrazaba a los discípulos como a hijos. Y ese amor no es solo visible en sus actos, es visible en sus palabras. Miren cómo Pablo hablaba. En Filipenses 1, 3 al 7 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ustedes ven ahí su amor.
Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En 1 Tesalonicenses 2, 7 al 8, miren cómo Pablo habla. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjense el amor del Señor en el corazón de Pablo y manifestado en sus palabras. Muy bien, habiendo visto ya a la persona de Pablo, pero señalada por el Espíritu, y en este caso hemos visto cómo se dedicaba a exhortar, hemos visto cómo se dedicaba a amar palpablemente. Tenemos que ver un tercer aspecto en la vida de Pablo, y es sus enemigos. Lucas, por algún motivo, señala que Pablo tenía enemigos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, que los verdaderos hijos y siervos del reino de Dios siempre tendrán enemigos del reino contrario. Si tú eres un hijo o siervo camaleón, como dicen algunos por ahí, que siempre estás cambiando de color, pues indudablemente que cambia de color en dependencia del lugar donde estés, de la superficie donde estés. Si tienes esa propiedad, pues indudablemente o probablemente tú nunca tengas enemigos. Pero si tú eres una persona con las convicciones claras y vives para el reino de Dios en todo lugar, entonces eso va a hacer que algunos, sin motivo, sean enemigos tuyos. No es que tú les des motivos, pero sin motivo los hay. En el versículo 3 se nos habla de esos enemigos que tenía Pablo. Dice, después de haber estado allí 3 meses allá en Grecia, verso 3, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Fíjense que los judíos le tenían puesto, ya estaban planificados para hacerle algo en la embarcación que Pablo pretendía tomar para ir a Siria. Entiéndase que Pablo podía tomar una embarcación directo a Siria y ya muy cerca poder ir a Jerusalén y estar en Jerusalén. Y estamos hablando de que Pablo se ahorraba con ese viaje miles de kilómetros. Nosotros hablamos de miles de kilómetros aquí así, y a lo mejor ustedes no entienden, pero estamos hablando de Cuba. Cuba tiene 1,100 algo kilómetros. Cuba así de largo, 1,100 algo. Estamos hablando de miles. O sea, y había que atravesarlo a pie, algunos pedacitos en barco, pero él se pudo ahorrar. Estamos hablando de que teniendo casi una línea recta a Jerusalén, pues él tuvo que dar todo un recorrido por Macedonia y luego ir para Asia, descender y luego ir a Siria. Todo miles de kilómetros más. ¿Por qué? Principal motivo, porque los judíos habían planificado ya matarle, y Pablo se entera de esto y cambia de planes y dice, prefiero irme por Macedonia. Así podía ver otra vez a los creyentes, aunque demoraba más, pero era mejor conservar en este caso la vida. Tenía enemigos, pero también tenía amigos. Y vamos a ver cómo en el versículo 4 se habla de los amigos de este hombre señalado en las Escrituras. Dice, le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Hermano, notemos aquí cómo hay hermanos de varias iglesias. De Berea, ¿ustedes recuerdan? Cuando Pablo estuvo allí en Berea, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Bueno, estaban Aristarco y Segundo de Tesalónica. Gayo de la iglesia en Derbe, esto pertenece a Galacia. Y Timoteo, que era de Listra y Derbe, pues también. Pero también de Asia, o quizás de Éfeso, o de algunos de los lugares, o de Esmirna, o de Tiatira, de alguna iglesia de Asia, estaban Tíquico y Trófimo. Casi todos los comentaristas
coinciden en que probablemente estos eran representantes de las iglesias que venían con las ofrendas y que acompañaban a Pablo para custodiar esas ofrendas, para proteger al apóstol también, y para que juntos con el testimonio de varias personas, ese dinero no fuera solo en las manos de Pablo, sino en las manos de varios, para que nadie pudiera dudar sobre el destino de esas ofrendas, de esos donativos hacia Jerusalén. Ahora, todo verdadero creyente va a tener en otros verdaderos creyentes buenos compañeros. En otros verdaderos creyentes. Y esto fue lo que pasó con Pablo y sus amigos. Terminando con Pablo, pues el tiempo nos exige terminar con él. Vamos a ver que Lucas y el Espíritu Santo nos quieren señalar algo más. Aparte de un hombre, nos quieren señalar un día. Ya vimos a la persona señalada, vamos a ver el día señalado. Y ese día señalado comienza allí en el versículo 7. Vaya conmigo al verso 7 y leámoslo juntos. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y aquí tenemos la mención del primer día de la semana. Ahora, déjenme decirles que hay un gran conflicto aquí. Hay un gran problema detrás del día del Señor. Hoy son muchos los dilemas que hay en relación al día del Señor. Muchos que consideran que no hay que guardar un día especial, que eso era para el Antiguo Testamento. Otros que dicen que si hay que guardar un día, pues ese debe ser el sábado, no el domingo. Algunos hasta le atribuyen que el domingo es una idea de Constantino del año 300, pero que en las Escrituras no encontramos nada de eso. Bueno, hay mucho dilema, incluso en el mundo evangélico contemporáneo, hay muchos que creen de esta manera de la que hablamos. Ahora, y tenemos realmente un gran problema exegético, un gran problema de interpretación de la Biblia aquí, porque para saber y para entender que ese día cambió de sábado al domingo, para entender que ese día es un día especial, y nosotros evidentemente no vamos a tocar todos estos dilemas ni vamos a resolver todo este dilema en estos minutos que nos quedan, pero sí nosotros vamos a ver lo que aquí está sucediendo, y es que Lucas nos dice enfáticamente que el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan en la iglesia que estaba en Troas. Ahora, hay un gran problema porque estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos y no se nos había dicho antes que el primer día de la semana la iglesia adoraba. Miren, si nosotros somos sinceros con las Escrituras y con nosotros mismos, delante de Dios nosotros tenemos que decir que hasta aquí Pablo estaba en casi todos los lugares en el sábado, en las sinagogas, predicando. La mayoría de las veces encontramos a Pablo en una sinagoga predicando. Pero hermano, eso tiene una respuesta sencilla, porque no podemos dar la respuesta más larga ahora. Y es que ¿a quién le estaba predicando él? ¿Y de dónde venía él? Primero, él era un judío. Y segundo, él tenía como prioridad predicarle a los judíos. Hasta que no hubiera una iglesia, ¿cómo tú vas a congregarte el domingo con una iglesia si no hay iglesia? Lo primero que tiene que haber, hermanos, es predicación de la palabra. ¿Dónde tú vas a buscar la gente? Bueno, en este caso la gente que primeramente él buscaba eran judíos. ¿Y dónde se congregaban ellos? Dispuestos a escuchar la palabra incluso el sábado, en la sinagoga. Y ahí iba Pablo a pescar hombres. Allí iba Pablo a predicar. Ahora, una vez que hubo iglesias, y eso indudablemente nosotros vamos a verlo, sí, en Jerusalén, donde no se habla mucho del día, donde había adoración casi todos los días. Pero una vez que hay iglesias gentiles, nosotros vamos a ver que hay un cambio en la postura y que ahora sí se menciona el primer día de la semana. Ahora sí se menciona el primer día de la semana. Hubo tardanza en la mención de ello, pero hubo mención. Y ya no hay justificación. Y hermano, nosotros vamos a darnos cuenta que no hay mención solo aquí. Pero en el Nuevo Testamento, no hay mención solo en este pasaje del Nuevo Testamento.
vamos a ver otras menciones también en el Nuevo Testamento y otras intenciones en el Nuevo Testamento. Pero primero notemos, por favor, la intención de Lucas de resaltarnos este día. Yo te voy a invitar a que lea conmigo desde el versículo 6, pero de manera detenida. Dice el versículo 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, o sea, pasó como nosotros le llamamos Semana Santa, o la Pascua. Les agarró en Filipos la Pascua a Pablo, y en este caso a Lucas, que es quien narra, y dice aquí, y nosotros, indudablemente Lucas está incluyendo en el relato, ¿verdad? Y déjenme decirle, como comercial, que Lucas se había quedado en Filipos, muy probablemente pastoreando esa iglesia, hasta que llegó, Pablo de regreso allí. Y pasados esos días navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Mire ese viaje, cuánto tiempo transcurrió. 5 días en un barquito para llegar de Filipos a Troas. Y si usted mira en el mapa, eso no era muy lejos. Donde nos quedamos 7 días. Tengan en mente que Pablo quería llegar pronto a Jerusalén. Quería estar para Pentecostés en Jerusalén. Después de la Pascua, ¿cuántos días falta para llegar a Pentecostés? Si usted sabe Biblia, 50 días. De hecho, Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Entonces tenían 50 días para llegar. Ellos no podían perder tiempo porque recuerden que no estamos hablando de un avión, estamos hablando de caminar y de barquitos con viento. Ellos no podían perder tiempo. Sin embargo, estuvieron 7 días en Troas. El tiempo que transcurrió la embarcación ya de hecho los demoró. Llegaron a Troas, querían irse. Fíjense cómo dice el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. En otras palabras, Pablo estaba apurado. La pregunta que tenemos que hacerlo, ¿y por qué tuvo que esperar 7 días? ¿Por qué no reunió a la iglesia cualquier día? Pablo esperó hasta el primer día de la semana para ver a toda la iglesia reunida. Indudablemente. No hay otra razón, porque ni tan siquiera Pablo salió en un barco directo de ahí a Siria ni a Jerusalén. O ni a la zona cercana a Jerusalén. Porque entonces tú dirás, no, es que tenía pasaje reservado para ese día. Y déjeme decirle que sí, se compraban no sé si boletos como hoy, pero se compraba un sitio, un barco para salir. Pero es que Pablo siguió después a pie. Estuvo 7 días allí con el único objetivo de ver a toda la iglesia. Y hermano, tengan en cuenta que la mayoría de los creyentes en esta época no eran ni personas libres. Recuerden que se usaba la esclavitud, no la esclavitud como nosotros la hemos visto hoy en nuestros días con los negros esclavos maltratados, sino con cierta esclavitud que tú pagabas o que se te pagaba por brindar un servicio en una casa a la cual tú te debías trabajar todos los días, y quizás el único día donde te liberaban un poco era el domingo, y quizás en la tarde. Y luego vemos que este detalle y el detalle ya explícito y claro que Lucas resalta y dice el primer día de la semana. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. No reunidos para oír a Pablo. Ellos se reúnen el primer día de la semana para partir el pan. Esta era la costumbre de los cristianos en Troas. Iglesia que fue formada recientemente por el mismo apóstol y que no tenemos tiempo ahora para que enseñarles en las escrituras dónde es que se habla de esto. Pero esta iglesia ya había sido instruida sobre el día del Señor. Ya había sido instruida. Y estaban allí para partir el pan. En otras palabras, para cumplir con el mandato de Jesucristo, el Dios que vino a la tierra y resucitó y tiene autoridad para mandar algo. Esos discípulos de Cristo se reunían el primer día de la semana para partir el pan, para recordar que Él murió en su lugar, que su sacrificio fue en lugar de ellos. El primer día de la semana se reunían para esto. No el último día, no el segundo, el primer día de la semana. Es interesante notar que aún semanas de 7 días eran enseñadas solamente por los judíos en esta época. ¿Usted sabe qué creían los romanos en esta época? Vivían periodos de 10 días
sí concibían los meses, pero los meses para ellos tenían 3 ciclos de 10 días, 30 días todos los meses. Los únicos que miraban la semana por 7 días, los únicos y los más antiguos que esto tuvieron como ley fueron los judíos. ¿Por qué? Por el relato de Génesis. Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días y el 7º día descansó. Hasta esto tenía que enseñarle Lucas a todo Grecia. Los cristianos tenían que enseñarle a todos los que le predicaban que que habían semanas la palabra semana viene incluso de 7º, viene de 7 días, no 10 días, no 3 fases de 10 días, sino 7 días. Y el primer día, hasta esto había que enseñarlo. Fíjense, por eso no podemos ver inmediatamente a las iglesias congregándose o partiendo el pan el primer día de la semana. Todo esto llevó enseñanza. Y primero había que enseñar que Jesús era el Salvador, que ellos estaban muertos en sus pecados y mandaba a todo el mundo que se arrepienta. Hay cosas que hay que ir enseñando poco a poco, pero aquí vemos enfáticamente Lucas enseñándole, hermano, porque esto no se escribió solo para nosotros, se escribió para las iglesias de esa época. Y aquí Lucas estaba enseñando con la experiencia de Troas a otras iglesias cuando debían congregarse para partir el pan. Este día está siendo señalado aquí. No solo a nosotros, se le estaban enseñando a las iglesias en aquella época también. Habiendo de salir al día siguiente, ese día fue el día que adoraron y se congregaron para partir el pan. Y Pablo pudo ese día alargar su discurso hasta la medianoche, porque era el día para adorar. Era el día para adorar. Ahora, nosotros tenemos que ver que haciendo toda la distinción que Lucas quiso hacer para que nosotros nos diéramos cuenta que este día estaba siendo señalado por él, que no es el único pasaje, como les decía ahorita, en el Nuevo Testamento donde esto ocurre. Yo les quiero llevar pronto y rápido a ciertos pasajes en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan, cuando escribe su evangelio. Hermano, Juan era o fue el apóstol que más tiempo vivió, no, que el único que murió, dice, de muerte natural, y el Señor profetizó eso. Cuando Juan escribe el evangelio y escribe Apocalipsis, el evangelio de Juan y Apocalipsis son de los últimos libros que se escriben. Y todavía en el tiempo de Juan, nosotros podemos encontrar por las palabras de Juan algunas herejías con las que estaba luchando la iglesia. Pero además la iglesia estaba luchando con el problema del día del Señor. La iglesia en ese tiempo estaba luchando con el hecho de que habían judíos diciéndole que era el 7º día. Con que habían seguro personas diciendo, no hay que adorar ningún día, estamos en el nuevo pacto. Y Juan, teniendo esto en mente, también enseña sobre la vida de Jesús. Y él enseñó con intención que Jesús resucitó el primer día de la semana. Yo quiero que ustedes vean esa intención en Juan, cuando él escribe su evangelio en el capítulo 20 de su evangelio. Fíjense cómo dice Juan. Juan está narrando y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Miren ustedes cómo él dice, el primer día de la semana. Pero si no fuera poco, si ustedes siguen viendo ese capítulo, usted va a ver que Jesús se le aparece a María ese primer día de la semana. Y María lo adora ese primer día de la semana. Y eso es importante, porque Dios se está apareciendo a sus discípulos y Él está siendo adorado ese día. ¿Qué era lo que se hacía el sábado? Adorar a Dios, porque Dios se había manifestado a su pueblo y su pueblo le adoraba en ese día y Dios había mandado. Pero ahora Dios encarnado y resucitado se le aparece el primer día de la semana a sus discípulos y estos lo adoran. Pero ¿fue eso nada más lo que nos contó Juan? De que resucitó el primer día y que María lo adoró ese día. ¿Se le reveló a María que María lo adoró ese día? No. Si seguimos leyendo ese mismo capítulo 20, en el verso 19, miren lo que dice Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y yo les pregunto a ustedes, y ustedes me pudieran contestar, ¿qué día era? Pues el primer día de la semana. Bueno, Juan dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ya todo el mundo sabe que es el primer día de semana, pero a él no le bastó.
Él añadió el primero de la semana. Y está diciendo con esto, hermano, el primer día. No lo duden, el primer día de la semana. Dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Leí hasta el verso 23. Pero noten ustedes, como no era que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana para adorar a Jesús. La prueba no es los discípulos, en este pasaje, la prueba no es los discípulos estaban adorando a Jesús el primer día de la semana. No. La prueba es que los discípulos estaban reunidos por temor. Pero Jesús se le apareció en medio y los bendijo ese día. El que pone el día no son los discípulos, fue el mismo Jesús. Pero Juan nos sigue contando más cosas. Verso 24 sigue, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su costado y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y miren lo que dice Juan, 8 días después. Ahora, nosotros sabemos que 8 días después del primer día de la semana, eso cae como martes por allá, ¿no? Lunes, martes, no cae domingo. Pero si contamos como contaban los judíos, sí cae domingo. Cae el primer día de la semana, porque se cuenta ese día también. Se cuenta ese primer día de la semana, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el primer día de la semana. 8 días después. Lo que está diciendo Juan ahí es que, ¿por qué Jesús esperó al otro primer día de la semana para aparecerse otra vez? Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Ellos no estaban adorando, ellos estaban dentro simplemente de un aposento. Y con ellos Tomás, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Hermano, el hecho de que Dios se ponga en medio de su pueblo, eso dice mucho. Porque Jesús dijo, donde quiera que estén dos más reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Lo que está diciendo Jesús es que Él los iba a bendecir en el día señalado. Y ese día señalado ellos debían adorar. Y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan está enseñando marcadamente que el primer día de la semana era el día que Jesús había ordenado para que le adoráramos. Y por si fuera poco, un texto que les leí ahorita, 1 Corintios 16, versos 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, está hablando Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno, fíjense que Pablo le ordenó esto a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí sobre el primer día de la semana? ¿Por qué ese primer día de la semana se debían recoger ofrendas? Indudablemente porque todas las iglesias hacían como las iglesias en Troas. El primer día de la semana se reunían para partir el pan, para adorar a Jesús. Y entonces era el mejor día para ofrendarle a Jesús también. Hermano, en las Escrituras hay un día señalado. Pero en este relato, y con esto vamos a terminar nuestra exposición de los textos sin caer en la conclusión, se relata, Lucas hace énfasis en lo que ocurrió ese primer día de la semana en Troas. Algo que ya mencionamos, de lo cual hablamos ahorita, pero que vamos a ver un poquitico más detalladamente. Dice el verso 8. O sea, Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Dice en el versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos.
Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y recuerden quién está narrando esta historia humanamente. Lucas. Y Lucas era un médico. Y Lucas dijo que era médico, que ese joven estaba muerto. Entonces descendió Pablo, después que lo levantaron muerto, descendió Pablo y se echó sobre él. Y recuerden ustedes, algo parecido había hecho Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis. O sea, ese muchacho estaba muerto, la gente estaban ya alarmados. Estaban alarmados. Pues está vivo, dijo Pablo. Dice la Escritura que después de esto, él subió, partió el pan y comió con los discípulos y habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y dice luego que llevaron a ese joven vivo. Muy probablemente lo llevaron a su casa porque, bueno, algunos dicen que este joven debió tener entre 10 y 14 años nada más. Imagínense ustedes. Y fueron grandemente consolados. Ahora, yo quiero que usted note porque el relato está narrado con toda intención. Y al menos quiero que noten algo muy importante. Lo que ocurrió aquel día, aquel primer día de la semana, con el apóstol Pablo en aquel lugar es de notar. ¿Por qué? Yo les invito a ustedes a pensar en cuántas resurrecciones se narran en las Escrituras. Y les voy a ayudar a recordar. Elías, luego Eliseos, luego no vemos más ninguna hasta el ministerio de Jesús, en la cual hubo al menos 3 resurrecciones. Pero luego no vemos más ninguna resurrección, incluso en el ministerio de Jesús, hasta el apóstol Pedro con Dorcas. Y después no vemos más ninguna, ni vamos a ver más ninguna, hasta que ocurre esta con Eutico. Pero lo que sucede es que cada vez que Dios resucita a alguien o hace un milagro de esto extraordinario, es porque Dios está señalando a alguien y está señalando algo. Y en este caso hubo una resurrección. Dios está confirmando su palabra con esas extraordinarias señales. Y eso lo dice el libro de Hebreos. ¿Qué está resaltando Dios aquí? Usted está pensando ya, usted está ubicado en el lugar y lo que ocurrió en el lugar. Pablo disertaba largamente. Un niño se quedó dormido, se cayó, se murió, pero Dios lo resucitó. Hermanos, Dios está patentizando, yo estoy en medio de vosotros con esa resurrección. En el día del Señor ocurrió una resurrección. En la primera ocasión que es mencionado a una iglesia, en el día del Señor partiendo el pan, hubo una resurrección. Dios está confirmando su presencia en medio de su iglesia en el día del Señor. Pero además, notemos lo practicado en esa reunión de los discípulos en el día del Señor. ¿Qué practicaron? ¿Qué hicieron? Bueno, comieron el pan. Ellos tomaron la cena del Señor ese día. Ellos tuvieron comunión ese día. Ellos se reunieron ese día. Y ellos también escucharon y predicaron la palabra del Señor. Esto era lo que se hacía en el día del Señor. Abundante predicación de la palabra. Comunión de unos con otros. Partimiento del pan. Oraciones. Eso es lo que se hacía en el día del Señor. Y tenemos que terminar viendo los resultados. ¿Qué resultados trajo a cada discípulo, a cada creyente, el congregarse para partir el pan en el día del Señor? Bueno, nosotros tenemos al menos el relato en Troas. En Troas dice la Escritura que los discípulos fueron grandemente consolados. Los discípulos fueron grandemente consolados. Esto es lo que sucede en el día del Señor. ¿Por qué? También Lucas nos resalta que en este día los discípulos fueron grandemente consolados. Nos está señalando ese día. Nos está diciendo, sin duda, adorar al Señor en el primer día de la semana es algo que yo apruebo, es algo que mando. Eso es lo que está diciéndonos, señalándonos o señalándonos, mostrándonos estas verdades en las Escrituras. Conclusión.
Después de mirar a esta narración, que es inspirada indudablemente, y notar aquello que el Espíritu Santo nos hizo notar o nos hizo resaltar en la misma, debemos considerar algunas conclusiones o aplicaciones necesarias. ¿Qué debemos leer? O, disculpen, esta no es la entonación. Una aplicación, una consideración necesaria es que debemos leer y debemos estudiar las Escrituras teniendo en cuenta la intencionalidad del autor humano y el autor divino. Cuando leemos las Escrituras no podemos leer las Escrituras sin hacerle ninguna pregunta. Tenemos que preguntarnos, tenemos que preguntarle a las Escrituras, ¿y qué intención tienen con decirme esto? ¿Qué intención? Porque hay una intención, indudablemente. En segundo lugar, que aquellas personas señaladas por el Espíritu de Dios deben ser imitadas y tomadas como patrón de piedad y de verdad. Pablo debe ser imitado y debe ser tomado como un patrón de piedad y de verdad. Nosotros debemos juzgar a nuestros oficiales y líderes por ahí. Esto, el señalamiento intencionado del Espíritu, esto es en tercer lugar, sobre la persona de Pablo, se debe a su condición de apóstol o representante de Jesucristo. El hecho de que Lucas esté concentrado en hablarnos de Pablo es porque Pablo era un apóstol de Jesucristo. Era un apóstol de Jesucristo, no era un enviado de una iglesia normal, era un enviado del mismo Jesucristo. Tenemos que considerar también que aunque hoy no contamos con apóstoles de Jesucristo, tenemos oficiales en las iglesias que deben tener, estos oficiales, un corazón e interés por el reino similar al apóstol. Pues el mismo espíritu que estaba en el apóstol está en ellos, o debe estar en ellos. Los oficiales de la iglesia deben tener un corazón y deben tener un interés similar al del apóstol Pablo. También debemos que considerar que todo creyente en el nuevo pacto debe juzgar a sus líderes bajo los estándares marcados por la revelación de Dios en su palabra y en relación a esto. O sea, que es totalmente lícito, pero a la vez necesario que los creyentes tengan un correcto juicio para juzgar a sus líderes o oficiales en la iglesia. Para que no sean estos últimos, o sea, los oficiales, lobos rapaces, ni asalariados, sino verdaderos siervos del Señor que aman a su iglesia, así como lo fue Pablo. Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo nos está dando herramientas para que nosotros juzguemos correctamente a nuestros oficiales. Nos está diciendo, miren a Pablo, así tienen que ser. Así tienen que ser. Y por otro lado debemos considerar que este día señalado, día que nos señala aquí el Espíritu Santo, Lucas, también está siendo señalado con toda intención. Y que basta solo una vez para que nosotros lo consideremos con atención y como autoritativo para guardarlo. Aunque esta no es la única vez, nosotros ya lo vimos ya, que se señala. Ya nosotros vimos que en otros lugares también del Nuevo Testamento se nos señala a este día. Ahora, consideremos en relación al día del Señor, que Dios debe ser adorado todos los días, pero que hay un día en que Él señala en su palabra de manera explícita para que los creyentes del nuevo pacto le adoren de manera especial y que Él ha prometido estar en medio de ellos y bendecirles en ese día. Él lo ha prometido. Y también consideremos que solo Dios regula su adoración. Solo Dios es quien tiene derecho para decir cómo debe ser adorado. Y que de no estar atentos nosotros a las Escrituras para adorarle, pues terminaremos adorando a un Dios extraño y no al único Dios. Y ahora, de una manera más personal, debemos preguntarnos, ¿atendemos correctamente a las Escrituras para juzgar a nuestros oficiales en la iglesia? No solo atendemos a nuestro corazón. Ay, fulano es más bueno. O miramos las Escrituras para juzgar. Tenemos oficiales o líderes en nuestras iglesias que el Espíritu de Dios está señalando como verdaderos siervos suyos. Esos son los líderes o los oficiales que tenemos en las iglesias, a hombres que Dios realmente está
señalando, los está equipando y está mostrando que son verdaderos siervos suyos? ¿Cuáles son los anhelos y pasiones de nuestros oficiales o líderes? Estos aman la iglesia de Dios y viven valorando y esforzándose para que avance el reino de Dios. Ellos viven así. ¿Ya conoces el corazón de tus líderes? Debemos conocerlo. La Escritura nos inquieta a que lo conozcamos. Nos muestra cómo deben ser esos corazones. Nosotros tenemos que determinar si nuestros líderes son asalariados o verdaderos hombres dotados por el Espíritu Santo y llenos de sus frutos. Tenemos que verlo, tenemos que juzgarlos. ¿A qué se dedican tus líderes u oficiales? ¿Se ocupan estos con abundancia en la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Tienen estos a la palabra de Dios como la revelación especial de Dios mismo y por lo tanto la dominan y la enseñan con constancia y fidelidad? ¿Puedes decir que tus líderes son hombres que aman la iglesia del Señor y que exhortan con las Escrituras en todo tiempo? ¿Puedes estar seguro en las manos de los hombres que están liderando tu iglesia local? ¿Los juzgas tú a la luz de las Escrituras? Y te recuerdo, debes hacerlo. Dios nos manda a juzgar a los hombres, que sean así, que sean así. Y en relación al día señalado por el Espíritu, debemos preguntarnos, ¿son iguales todos los días para Dios? ¿Son iguales todos los días para ti o para mí? ¿Cómo está organizada mi semana? ¿Cómo está organizada tu semana? ¿Tienes en cuenta el primer día de la semana? ¿Es el domingo para ti, para mí, un día más o un día esperado? ¿Recibes tú abundante consuelo y exhortación en la comunión y adoración en los días del Señor? Así como lo recibió la iglesia. ¿Recibes tú abundante consuelo y exhortación en ese día? ¿Te molesta la abundancia de palabras de las Escrituras en este día o lo consideras necesario y útil para tu alma? ¿Cómo está tu corazón últimamente en las condiciones que nos encontramos ahora mismo de pandemia, de cuarentena, en relación a la observancia diaria del día del Señor? La observancia ordinaria del día del Señor. ¿Cómo? Ya que no puedes observarla ordinariamente, o sea, congregándote para partir el pan junto a todos los santos, ¿cómo entonces estás haciendo? ¿Cómo se ha afectado negativamente tu adoración y reverencia en este día, cuando por todo este tiempo no has podido reunirte con otros creyentes y tener la predicación de hombres cualificados para exhortarte y consolarte? ¿Cómo se ha afectado la adoración para ti en este día? ¿Con qué medios estás llenando el día del Señor en ausencia de los medios ordinarios? Porque tenemos que tener esa tarea. ¿Puedes entender la necesidad de tu alma? Porque es tu alma y la mía la que necesitan de este día. Y necesitan que este día sea guardado por completo para Dios, pero para bien de nosotros. ¿Puedes entender tú esa necesidad? Todo el día debemos guardarlo para Él. Lo necesita nuestra alma. Miremos junto a la persona señalada por el Espíritu Santo de Dios en este relato y el día señalado por este, y adoremos correctamente al único Dios. Padre, sea tu nombre bendito, sea tu día bendito, y concédenos mirar correctamente a tu palabra siempre, para adorarte correctamente siempre. En Cristo oramos.